Una esfera hueca de plástico se mantiene por debajo de la superficie de un lago de agua dulce con una densidad de 1020 kilogramos por metro cúbico mediante una cuerda anclada al fondo del lago. La esfera tiene un volumen de 0.65 metros cúbicos y la tensión en la cuerda es de 900 newton. A. Calcule la fuerza de empuje que ejerce el agua sobre la esfera. B. ¿Cuál es la masa de la esfera? C. La cuerda se rompe y la esfera se eleva a la superficie. Cuando la esfera llega al reposo, ¿qué fracción de su volumen estará sumergida? Vamos a ver rápidamente la solución. El concepto que vamos a utilizar aquí para resolver el ejercicio es el concepto de flotación, fuerza de empuje y lo que comúnmente conocemos como el principio de Arquímedes. Ya teniendo el concepto ubicado, entonces vamos a plantear el problema. Vamos a hacer aquí un gráfico o dos gráficos más bien, de acuerdo a las dos situaciones que nos plantea el problema. Y vamos a ver cuáles son las ecuaciones que nos permiten solucionar el ejercicio. Entonces tenemos dos situaciones. Una es que la esfera hueca está por debajo, está sumergida en el lago. Vamos a suponer que esta es la esfera, que abajo está el lecho del lago y está anclada con una cuerda. Obviamente van a haber unas fuerzas implicadas allí, entonces vamos a tener una fuerza de empuje o un empuje, puesto que obviamente la esfera es de plástico y va a pesar menos o va a ser menos densa que el agua, entonces el agua va a tender a tratar de sacarla hacia la superficie. Pero va a haber dos fuerzas que están influyendo, que están tratando de mantener la esfera en su posición. Una es la tensión en la cuerda, T, y la otra es el peso W de la esfera. Esa es la primera situación que tenemos allí planteado, que nos plantea el problema. La segunda situación es cuando la esfera ya sale a la superficie del agua y queda en equilibrio, porque ya sale y empieza a hacer un vaivén hasta que llega a una posición de equilibrio. Esa es la posición en la cual nos piden calcular cuál es el volumen de esfera que se encuentra sumergido. En el primer caso, toda la esfera está sumergida. En el segundo caso, una parte va a estar por encima del nivel del agua. Esa es la situación que vamos a pintar a continuación. Entonces aquí tenemos ya la esfera. Entonces una parte va a estar sumergida y la otra parte va a estar por encima. Igualmente aquí tenemos una fuerza de empuje o un empuje y un peso, que es el peso de la esfera, que hace que ella se mantenga en equilibrio. Bien, ya tenemos las dos situaciones planteadas. El principio de Arquímedes nos dice que la fuerza de empuje o el empuje está dado por la densidad del fluido donde se encuentra el cuerpo, en este caso el agua dulce, por la gravedad y por el volumen del fluido que se desaloja, en este caso del agua. Entonces, para el primer caso, la fuerza de empuje va a ser la densidad del fluido, que es la densidad del agua, por la gravedad, por el volumen completo de la esfera, porque todo ese es el fluido que desplaza la esfera para poder estar en esa posición. Y en el segundo caso podemos utilizar la misma ecuación, fuerza de empuje igual a densidad del fluido igual el agua, por la gravedad, por el volumen del fluido que se desplaza. ¿Cuál es la parte que va a estar sumergida? ¿Ok? Ese es. Muy bien. Entonces, para el primer caso tenemos una ecuación de equilibrio y es que la fuerza de empuje va a ser igual a W más la tensión. ¿Ok? Y en el segundo caso, que la fuerza de empuje va a ser igual al peso y va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen de fluido desplazado. Eso es básicamente. Bien, con eso ya entonces podemos pasar a la solución del ejercicio y es el tercer punto, la solución numérica del ejercicio. Entonces vamos a ver aquí qué datos tenemos. Entonces la densidad del fluido, es decir del agua, es 1020 kilogramos por metro cúbico. La gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. El volumen del globo no lo dan, o de la esfera, 0.65 metros cúbicos y la tensión 900 newtons. Todas las unidades son compatibles, no tenemos que hacer ninguna conversión de unidades porque todas están en el sistema MKS. Ok, vamos a analizar entonces el primer caso, la parte A, cuando la esfera está sumergida totalmente, el primer dibujo o el primer gráfico. Entonces, aquí tenemos que la fuerza de empuje va a ser igual a W más la tensión, el peso más la tensión. No sabemos cuál es el peso de la esfera, pero lo vamos a poder calcular. ¿Por qué? Porque la fuerza de empuje es la densidad del fluido por la gravedad y por el volumen de la esfera. ¿Okay? Y eso es igual a 900 newtons, que es la tensión, más el peso más 900 newtons. De ahí despejamos el peso y tenemos que el peso va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen de la esfera menos 900 newtons. Despejando eso, ¿ok? Entonces el peso queda solo y pasamos los 900 newtons a restar a la fuerza de empuje. Muy bien, entonces reemplazando tendríamos que W, que es el peso de la esfera, va a ser igual a 1020 kilogramos por metro cúbico por
la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el volumen de la esfera 0.65 metros cúbicos menos 900 newtons. Note, todas esas unidades, kilogramo por metro cúbico por metro sobre segundo cuadrado y por metro cúbico, me va a dar kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que es newtons. Note que todo es compatible, ¿ok? Dimensionalmente compatible. Entonces el peso va a ser igual a 6.497 newtons menos 900 newtons. Luego el peso es igual a 5.597 newtons. Ese es el peso de la esfera. Luego la masa de la esfera, que es un dato que nos piden. Bueno, la fuerza de empuje ya la calculamos, 6.497. Entonces la fuerza de empuje es un dato que nos piden, 6.497 newtons. Esa es la respuesta A. Ahora la masa de la esfera, que es la parte B, masa de la esfera. Entonces W es igual a M por G. Entonces W es igual a 5.597 newtons. Es igual a M por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Luego la masa va a ser igual a 5.597 newtons sobre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Luego la masa de la esfera es aproximadamente 571.163 kilogramos. Y esa es la masa de la esfera. Esa es la respuesta a la pregunta B. La parte C es cuál es el porcentaje de volumen que queda sumergido. Entonces para eso vamos a hacer la situación cuando la esfera está flotando. Entonces cuando está flotando decimos que la fuerza de empuje es igual al peso de la esfera. Entonces eso es igual a mg. Luego podemos decir con toda tranquilidad que mg, que es el peso de la esfera, es igual a la fuerza de empuje y es igual a la densidad del fluido, que en este caso es el agua, por la gravedad y por el volumen del fluido que desaloja la esfera. Es decir, en este caso, el volumen que quedaría sumergido. Lo llamemos B sub D, sino B sub S, volumen sumergido. Entonces, aquí tendríamos que la gravedad y la gravedad se cancelan. Entonces me queda que M es igual a la densidad del fluido por el volumen que está sumergido. Luego entonces, el volumen que se encuentra sumergida la esfera va a ser igual a M sobre la densidad del fluido. Entonces esto va a ser igual, volumen que se encuentra sumergido va a ser igual a 571.163 kilogramos sobre 1020 kilogramos por metro cúbico. Kilogramo y kilogramo se cancela y efectivamente el volumen me queda en metros cúbicos. Entonces eso nos deja ver que el volumen que está sumergido va a ser aproximadamente igual a 0.56 metros cúbicos. Ese es el volumen, pero lo que nos está pidiendo el problema es el porcentaje de volumen que está sumergido. Entonces, el porcentaje de volumen que está sumergido va a ser igual a 0.56 metros cúbicos sobre el volumen total de la esfera, que son 0.65 metros cúbicos. Y eso lo multiplicamos por 100 para que noten porcentaje. Luego, eso nos da que es aproximadamente un 86%. Y esa es la respuesta a la parte C. Un 86% de la esfera se encuentra sumergido en el agua. Como ven, el ejercicio es relativamente sencillo, basta con tener los conceptos claros y aplicar la condición de equilibrio para cada caso. El cuarto punto, como siempre, es evalúen las respuestas. Verifiquen siempre que las respuestas sean lógicas y que las unidades sean consistentes. Deténganse un momento a verificar que lo que les dio tiene sentido y que todas las unidades que usaron son compatibles, es decir, que las ecuaciones son dimensionalmente compatibles, ¿ok? Que no haya ningún error en unidades, en cálculos y demás. Bien, me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes, espero que sigan adelante con sus estudios. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.